En la vida humana es muy importante la razón especulativa y también la razón práctica. Comenzamos viendo las operaciones de la razón especulativa. La razón especulativa, el principio primero y normativo de toda actividad especulativa de la inteligencia, de cuya evidencia participan todos los demás juicios, es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Este principio es sumamente importante. La misma razón o la misma inteligencia, cuando va a guiar la conducta humana, se hace práctica, y a eso llamamos precisamente la razón práctica. No, de otro modo, el primer principio de la inteligencia normativa de la actividad práctica, de cuya evidencia y fuerza normativa participan todas las ulteriores normas prácticas de la conducta, como determinaciones o aplicación suyas, es: hay que hacer el bien y evitar el mal. Nos inspiramos en esta primera parte de la razón especulativa y de la razón práctica en Dreiser, los fundamentos metafísicos del orden moral. Ya está el título. Y en Alberto Caturelli, la filosofía, y el Messner en su libro Ética General y Aplicada, una ética para el hombre de nuestro tiempo. Muy riquísimas reflexiones trae ahí. Importante la vida contemplativa para guiar la vida práctica. Ahora vamos a pasar a ver estos primeros principios de la razón especulativa o hábito de la inteligencia. Ellos son que el ser es algo, parafraseando a su vida, algo existente, que el ser es uno, que no es la unidad matemática, sino que uno significa indivisible, filosofía de la unidad intrínseca, y es el principio de toda unidad en la pluralidad. El ser es también verdadero. El ser es también bueno y el ser es bello. Son todos los modos del ser. Aquí se encuentran encerrados todos los valores esenciales de la cultura y en cierto modo también de la moral. Pasando un poco desde los primeros principios de la razón especulativa, vamos a pasar a ver de qué forma existe el ser en el cosmos. El ser es análogo, lo esencialmente distinto y relativamente igual. Esencialmente distinto porque no tiene la misma forma de existir. Dios no tiene forma, es acto puro. Y relativamente igual porque todos participan del ser. Tenemos el ser eterno de Dios, el ser del hombre creado por Dios, el ser animal sensitivo, y el ser vegetal y el ser mineral, y el ser de razón como última forma de participación del ser. Se habla de lo distinto, ¿sí? Pero hay una distinción que se llama sustancial. Por ejemplo, la sustancia del mineral no es igual a la forma sustancial del vegetal. La forma sustancial del vegetal no es lo mismo a la forma sustancial del animal. Y la forma sustancial del hombre no es lo mismo a la forma sustancial del animal. Son distintos en sus formas sustanciales de participar del ser. Y todo este cosmos, jerárquicamente ordenado por Dios, participan del ser.
y participan de estos modos del ser, que es algo uno, verdadero, bueno y bello. Y todos estos modos de ser encuentran su unidad en el ser, que es uno e indivisible. Principio de unidad y principio de pluralidad. Hoy día se habla mucho de lo distinto, de lo que hay que ser distinto de los otros, pero no se sabe bien lo que se quiere decir. ¿Qué distinción es? ¿Sustancial? ¿Accidental? ¿Meramente lógica? ¿O también se da en el plano ontológico? ¿De qué distinción habla cuando hablan de la distinción? Esta es la base fundamental de la distinción, de las distinciones. Y aquí vamos a entrar en el exordio, en el comienzo del discurso de la filosofía de la historia, y para eso vamos a apoyarnos en la historia, que es una ciencia auxiliar de la filosofía de la historia. Y así decimos que en la estructura de la historia, el objeto formal de la historia es la verdad, y el objeto material de la historia son los archivos, los libros, las bibliotecas, los nuevos hallazgos de la investigación modifica el objeto material de la historia. Las conclusiones de los archivos. Y el método de la historia como ciencia es empírico, inductivo, analítico, concatena los datos cronológicamente y descubre la ley general y conclusión ciencia. Si pasamos al siguiente esquema, nos vamos a dar cuenta que la estructura de la historia, visto desde la cadena causal, nos vamos a dar cuenta, la causa final de la historia es el ser de Dios. La causa formal, la verdad. La causa eficiente, los hombres, los pueblos que hacen historia, cuyos datos se registran en los archivos fundamentalmente, algunos se pierden ciertamente. La causa material de la historia son los archivos, libros, bibliotecas y aportes de la técnica. Y la causa instrumental es el historiador y los medios que pueden aportar al historiador para sus investigaciones, para descubrir las leyes de la historia y llegar a la conclusión y a la ciencia de la historia. Ahora vamos a entrar en el campo de la ciencia. Para eso hemos traído bastantes libros sobre la filosofía de la ciencia. Hay muchos, fundamentalmente son sacerdotes que son doctores en física, en matemática o en otro campo de la ciencia, y además también son filósofos y teólogos, lo cual hace una importante integración del saber y un aporte penetrante para el conocimiento de la ciencia. Vamos a ver acá un poco la ciencia. ¿Cuál es la causa eficiente del hombre, el que crea la ciencia? El hombre. ¿Y cuál debe ser la causa final de la ciencia? Para el hombre, cosa que no vemos con esta epidemia. No está para el hombre, sino para lucrar. Ciertamente habrán pueblos que son solidarios con otros pueblos más pobres, pero la causa final de la ciencia es el servicio al hombre. Y la causa formal es la verdad. La causa material es el empírico ser. Digo el empírico ser porque hay muchos científicos que no van más allá de la experiencia. No descubren lo ontológico que se manifiesta en lo empírico. Quedan en lo meramente empírico, con una filosofía agnóstica que le hace perder la trascendencia y lo vuelca en un inmanentismo. La causa instrumental son los elementos que la técnica aporta al hombre de ciencia. Siguiendo la estructura de la ciencia, visto desde otras perspectivas, nos vamos a dar cuenta que el objeto material de la ciencia es el empírico ser, el objeto formal, la verdad, el método de experimentación, ley general, y concluye en ciencia. Cuando existen leyes generales se concluye en ciencia. Vamos a ver ahora la estructura filosófica de la historia. El objeto formal de la historia es la verdad. El objeto material
el ser, el método inductivo-deductivo. Conclusión moral, juzga valorativamente el pasado histórico para entender el presente y proyectar en el futuro. Presta este servicio y en eso se distingue la filosofía de la historia de la simple historia. Bien, seguimos con nuestra filosofía de la historia. La causa final de la filosofía de la historia es el ser eterno de Dios. La causa formal es la verdad en toda su extensión analógica. La causa material son los hechos humanos sucedidos en el espacio y el tiempo, cuya documentación se registra en los archivos como testimonio de dichos hechos. La causa eficiente de la historia son los pueblos que hacen historia creando dichos hechos. El historiador ordena cronológicamente la documentación y los interpreta. Estoy hablando de filosofía de la historia. Hasta aquí nuestra reflexión sobre la filosofía de la historia y otras ciencias auxiliares que le presta un invalorable servicio. Es un tema que debería repensarse. Maritain no quiso pensar sobre este tema, pero un poco lo empujaron y captó muy bien que la filosofía de la historia era filosofía moral. Me parece que en el análisis hegeliano se desparramó un poco. De cualquier manera, el que haya descubierto que es parte de la filosofía moral es ya un valioso aporte. Vamos a pasar ahora a nuestra filosofía, que es la filosofía tomista. ¿Cuáles son las características de este sistema? Hoy día se habla mucho de filosofía, pero uno no sabe dónde está parado el que habla. Nunca dicen desde qué sistema enjuician la realidad, desde qué sistema hacen sus proyectos. Nosotros queremos ser claros. Somos tomistas y la característica de este sistema filosófico es que es un empirio intelectualismo. ¿Por qué empirio? Porque parte de la experiencia sensible. ¿Y por qué intelectualista? Porque por el proceso abstractivo entienden la inteligencia. Y aquí se da la unidad del conocimiento humano, sensitivo, intelectivo. Y el objeto, la búsqueda, es el ser análogo en toda su extensión. Así reza nuestra filosofía. Conocer es conocer el ser. No hay nada en los sentidos que no haya pasado por... No hay nada en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. El conocimiento no es innato, sino que es adquirido. Entramos aquí en nuestra metafísica de la historia. La metafísica tiene como objeto la totalidad del ente y la metafísica del conocimiento tiene como objeto el ente en cuanto inteligible. Y la metafísica de la historia averigua la presencia o ausencia del ser en la historia. La filosofía de la historia es filosofía del ser, que critica en una función del servicio a la filosofía del tener. Nuestra metafísica de la historia averigua la presencia del ser o la ausencia del ser en la biografía de los hombres, de los pueblos, de los sistemas de pensamiento y organización de la vida de los pueblos. Y en ese sentido remarcamos con Maritain que la filosofía de la historia es filosofía moral. Ahora vamos a entrar a criticar a la filosofía moderna. La filosofía moderna, que comienza ahí con René Descartes, donde en el racionalismo moderno el hombre se cierra sobre sí mismo y no se abre a la trascendencia. En este modo de pensar
la enciclopedia, el nacionalismo enciclopedista, idolatría del sistema es una religión. Una gran parte de la filosofía moderna lleva al ateísmo denunciado por los obispos de América Latina en Puebla 546. En esta base filosófica está el eterno retorno, porque la historia no viene de Dios, ni termina en Dios, sino lo de Fukuyama. El cielo está en la tierra, no hay que buscarlo afuera. Por eso, en este sistema, el fin de la historia es intramundana, no existe Dios. Hay que matar a Dios para que el hombre viva, ha dicho alguien por ahí. Este sistema filosófico imanentista, dice la Iglesia en el Puebla 546, que el capitalismo es un imanentismo práctico y el marxismo un imanentismo militante, un ateísmo militante. Entonces, esta base filosófica está en la base de todos los sistemas económicos que vamos a pasar a ver a continuación. El liberalismo clásico. Recién hablábamos de Francisco Quesnay. Es el padre del liberalismo clásico, un médico francés. Este pensador está en la base de este esquema. El general Belgrano leía mucho a este autor. El general Belgrano era fisiócrata liberal. En este esquema, es el esquema de Carlitos Menem y de Felipe Cavallo, piloto automático, oferta y demanda. Aquí manda dinero, no tienen que intervenir el Estado ni las sociedades intermedias. Piloto automático, determinismo, en nombre de la libertad niegan la libertad. Y en este esquema está el eterno retorno. En la historia no hay trascendencia. El ideal de todos los liberales es este esquema, pero cuando el pueblo hace presión, se corren, por ejemplo, al neoliberalismo, el siguiente esquema. ¿En qué cambia el neoliberalismo del liberalismo clásico? En que el Estado interviene empujado por los grupos de presión, pero no por razón del bien común, no por los más pobres y por los más débiles. Y el fin de la historia es intramundana, una historia circular, el eterno retorno de los capitalistas. Muchos quieren llamarse católicos y neoliberales. Eso se llama en psicología esquizofrenia. Tienen dentro de sí una doble cosmovisión, una cosmovisión trascendente y una cosmovisión inmanente. Y esto no solo en el campo de la filosofía, sino también en el campo de la teología. Y muchos dirigentes católicos también deberían revisarse si no han caído en esta filosofía y esta teología esquizofrénica de una cultura enferma. Pasando al esquema siguiente nos vamos a encontrar en el liberalismo social. Todo esto es porque el liberalismo clásico se siente empujado por los grupos de presión, o si no, no ceden. El ideal de ellos es el liberalismo clásico. ¿Cuáles son las características del liberalismo social? El Estado tiene preocupación social no en atención a los pobres, sino al sistema, que los pobres no quiebren el sistema con su presión, por las marchas y contramarchas que hacen. Debajo de este esquema está el eterno retorno. Siguiendo más adelante, otro esquema, todo esto hacen para abarcar todo el ancho de la historia, para que otros sistemas filosóficos no presenten una tipología de valores para ordenar la vida de los hombres y de los pueblos y concretamente de la economía. El socialismo liberal. ¿Cuáles son las características de este socialismo liberal?
El Estado retiene los medios estratégicos de producción del gobierno de turno y privatiza el resto. Pero siempre por una conveniencia. Debajo de este esquema está siempre el esquema filosófico del eterno retorno. Pasamos ahora al colectivismo, economía planificada. Este sistema económico tiene como base filosófica el eterno retorno, la misma base filosófica del capitalismo. Por otros caminos llegan al inmanentismo y al ateísmo. En este sistema, el Estado estatifica la propiedad privada, los medios de producción y la libertad de la persona humana desaparece en el todo del Estado. Desaparece la persona. Es un sistema realmente agobiante. Nunca se encarnó en la práctica. Nunca. Intentaron en Rusia. En China, según el moralista francés René Coste, Mao Zedong no siguió a Mao, sino que siguió a su paisano, que existió unos 600 años antes de Cristo. Era un gran psicólogo y manipulador de las masas que se llamaba Sun Tzu. De la economía planificada pasamos a otro sistema, que es el sistema mixto de economía, que es una mezcla del liberalismo clásico y de la economía planificada. Se parece mucho al socialismo liberal. Tanto el socialismo como el capitalismo quieren abarcar todo el ancho de la historia para que otros sistemas filosóficos no aparezcan y ofrezcan una tipología de valores para ordenar el orden social y la economía. Concluimos ahí con estos sistemas de eterno retorno en la base, en su filosofía. Y vamos a pasar a un sistema que fue creado por Johannes Mesmer, que se llama Sistema Económico de la Libertad Ordenada, Economía Social de Mercado. Se lo conoce como economía social de mercado, pero su creador lo llamó Sistema Económico de la Libertad Ordenada, Economía Social de Mercado. ¿Cuáles son las características de este sistema? Que el hombre viene de Dios por creador y que el hombre es sujeto creador del mercado. Y entonces el hombre es sujeto creador del mercado y de todo el proceso económico. El fin de la historia es la trascendencia. El fin de la economía es el hombre y la justicia. Y la función de este Estado es el bien común. Y el principio de la subsidiariedad, que reza así: máxima libertad en las partes, necesaria autoridad a la luz del bien común. Los liberales encontraron la vuelta para destruirlo. Le sacan a Dios y le sacan al hombre y le dejan el mercado y le siguen llamando economía social del mercado y lo hacen bolsa. Deberíamos estar más atentos en nuestra catequesis social y en los seminarios también, la formación de los seminaristas. Vamos a ver el siguiente esquema. Es un esquema que lo inventé yo. Tipología de los valores solidarios. ¿En qué consiste? En que Dios creó al hombre. Y este hombre creado por Dios es sujeto, principio y fin del mercado, donde se realiza el proceso económico. El hombre es co-creador de los recursos económicos porque crea a partir de la creación de Dios, a partir del destino universal. En la producción Dios está completamente ausente ahí y cuando Dios es el primer protagonista. Es el que da la materia prima para que el hombre pueda elaborar su producto. Por eso llamo en lugar de producción co-creación, distribución y en lugar de consumo, asimilación.
teniendo el dinero como medida del cambio y del intercambio. El fin de la historia es la trascendencia. La función del Estado es el bien común y el principio de subsidiariedad. Quiero decir que estos esquemas nunca se han puesto en práctica, pero urge repensarlo. Es un esquema moral universal para todos los pueblos. Pasando al siguiente esquema, vamos a volver al esquema racionalista que vimos al principio, donde la cultura, la filosofía arranca del hombre y sin trascendencia se vuelca sobre el hombre mismo. Eterno retorno. No hay Dios, no hay trascendencia. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso, de esta historia circular de eterno retorno? Y se sale por el sistema que nosotros proponemos, el tomismo, el empeño intelectualismo tomista, que rezaba, como decíamos, conocer es conocer el ser. No hay nada en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Conocimiento sensitivo e intelectivo. El hombre está abierto a todos los valores de la trascendencia creada y de la trascendencia eterna de Dios. Pasamos al siguiente esquema, que ya lo vimos en cierto modo, pero vamos a reiterarlo aquí. Este esquema liberal se supera cuando el hombre, creado por Dios, es el sujeto, el principio y el fin del mercado. El mercado no es de origen capitalista, es de origen antropológico, surge de la finitud del hombre. El hombre finito necesita complementarse con la comunidad, aportando sus valores y recibiendo los valores que la comunidad le aporta para su mutua realización como persona. Insisto, el hombre es el sujeto, el principio y el fin del mercado donde se realiza el proceso económico. Pero hombre es Martínez de Oz, pero es también hombre el cartonero que arrastra su carrito todos los días por la calle. Entonces la economía tiene que estar organizada en favor del hombre como valor moral. Hace falta que los capitalistas tengan grandeza de alma y lo hagan por dignidad, por apertura, abierto a Dios. Estos días se cuestionaban quién es el que habló por primera vez en el destino universal de los bienes. ¿Es el Papa Francisco o otro? Le decimos a los amigos liberales que es Dios el que habló por primera vez del destino universal de los bienes, y ese mensaje de Dios está en el libro del Génesis. Dios en la Sagrada Escritura destinó todos los bienes a todos los hombres, no solamente a unos cuantos privilegiados. Quería decirle al compatriota Kicillof que en este libro, su teoría general de la ocupación, es un neoliberal, es una filosofía atea, irreconciliable con la doctrina del general Perón en la comunidad organizada, cuya filosofía es la filosofía tomista. Entramos ahora al segundo tema, nuestra ontología de la historia, nuestra ontología del Estado. Y decimos que Dios creó al hombre y puso en su ser el derecho natural. Está ontológicamente escrito en su ser. Este derecho natural tiene causas intrínsecas. Y esas causas intrínsecas del derecho natural es la causa material, que es el hombre como sujeto. La causa formal, que es lo debido a cada uno lo suyo. Pero además tiene una causa final intrínseca. Una de las primeras causas finales intrínsecas del derecho natural es el perfeccionamiento integral del hombre. La segunda causa el segundo fin es
busca la felicidad del hombre integral. Y la otra es la glorificación, para que el hombre, perfeccionándose, siendo feliz, glorifique a Dios en su ser y en su hacer. El hombre revela la bondad de Dios en su ser y eso es la gloria de Dios. Dios se siente bien de que sus hijos participen de su bondad. Pero además, el derecho natural tiene causas extrínsecas. Una de las causas extrínsecas es la causa final divina, Dios. Estamos hablando del Dios de la filosofía tomista, trascendente. Y además de tener la causa final divina, tiene causas intermedias. Las causas finales intermedias son el cosmos creado por Dios. Aquí tenemos dos hermosos libros sobre la filosofía de la naturaleza. Incluimos también en esto a la introducción del tomismo del padre Ponferrada en su hermosa cosmología. ¿Vieron? Entonces, Dios es el que puso el destino universal, no es el Papa Francisco, amigos liberales. Esto es un orden querido por Dios. Y además tiene una causa eficiente. ¿En qué consiste esa causa eficiente? Es la ley natural, participación de la ley eterna de Dios, o como se llama también, de la inteligencia ordenadora de Dios. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Dios, causa final y eficiente de la existencia total del hombre. ¿Cómo fue creado el hombre? Y el hombre está compuesto de dos coprincipios sustanciales. La materia prima, el óvulo que nos dio nuestra madre. Por el óvulo de nuestra madre, a nivel de coprincipio material, todos somos femeninos. Por el espermatozoide de nuestro padre, dado por nuestro padre, todos somos masculinos a nivel de coprincipio material y queda definida nuestra sexualidad por la creación del alma. Dios crea un alma femenina o masculina, no hay término medio, no hay neutro. Este hombre, creado así por Dios, Dios puso ontológicamente en el hombre el poder y la soberanía del Estado. Está intrínsecamente en el ser del hombre. Pero, ¿qué hace el hombre? Este poder y soberanía del Estado, que está ontológicamente en el ser del hombre, es indelegable. Solo puede delegarse en caso de una guerra de exterminio. El Estado tiene derecho a pedirle la totalidad de su ser al servicio de la libertad de su patria. Este hombre delega no el poder y la soberanía a nivel ontológico, sino a nivel ético. Delega al Estado constitucional histórico de Pueblo en Libertad, a la Asamblea Constituyente, el ejercicio ético del poder y de la soberanía del Estado. Delega eso y entonces la Asamblea Constituyente recibe esa delegación del ejercicio ético, no del ontológico, como retiene lo ontológico en caso de dictadura. El hombre y el pueblo puede retirar ese poder y esa soberanía del Estado que le ha delegado, guarda la redundancia del Estado. La Asamblea Constituyente, a la luz de estos principios, asume la delegación que le hace el hombre, y en el hombre el pueblo, y entonces se va a dar la Constitución. Nosotros queremos aquí una Constitución de un Estado con 5 poderes, que se eluce intrínsecamente de las raíces morales del Estado.
El Poder Legislativo, por voto popular, 4 años y una sola reelección. El Poder Ejecutivo, por voto popular, 4 años y una sola reelección. El Poder Judicial, por voto popular, 4 años y una sola reelección. Hace falta reestructurar todo el tema de la justicia a nivel del Estado nacional. La oligarquía se ha adueñado y ha anulado la libertad de los pueblos, no solamente de Argentina, sino en todos los pueblos de América Latina. Y el cuarto poder, el poder de la opinión pública, por mandato constitucional y con presupuesto para que se pueda ejercerlo. El titular del poder de la opinión pública son los cuerpos intermedios, no gubernamentales, fiscalizados por el Congreso del Estado Nacional. Esto urge, no hay libertad de expresión, sino que hay libertad de las empresas capitalistas, pero se le ha robado este poder moral al pueblo argentino y a muchos de nuestro latinoamericano. El quinto poder de este Estado moral es el poder económico. El hombre es el sujeto, el principio y el fin del mercado donde se realiza el proceso económico. El titular es el presidente del Estado Nacional fiscalizado por el Congreso. Esto urge, la economía no es ciencia, es parte de la filosofía moral, como tampoco la política de ciencia, como lo vamos a ver enseguida. Cuando el Estado acciona interiormente para encarnar los fines intrínseco y extrínseco del Estado, que se identifica con los fines intrínsecos y extrínsecos del derecho natural, a eso le llamamos acción moral interestatal. Y eso es la política interna, la política interestatal. La política es moral, no es ciencia. Cuando el Estado acciona en su relación con los otros estados para que mancomunadamente puedan encarnar los fines esenciales del Estado, a eso se le llama acción moral interestatal, internacional, y eso es la política interestatal y eso es la política internacional. Urge rever desde estos valores el derecho internacional y las relaciones internacionales. Por eso digo, la economía no es ciencia, es filosofía moral. La política no es ciencia, es filosofía moral. Estos tramposos mienten al pueblo. Es hora que el pueblo se despierte. Terminamos con nuestro esquema. Los fines del Estado Nacional coinciden con los fines del derecho natural, que es su causa formal, su alma. El jefe de la capital federal tiene que ser el ejecutivo del Estado Nacional, y el que legisla, y no un intendente, el que legisla para la capital del Estado Nacional tiene que ser el Congreso del Estado Nacional, no un consejo deliberante que humilla al Estado Nacional. ¿Hasta cuándo? La ciudad de Buenos Aires no es esencial a la capital del Estado argentino. Se podría llevar en otro lado, por ejemplo, Tierra del Fuego o Comodoro Rivadavia. Por la participación que tenemos en la Antártida, creo que eso estaría más o menos en el centro del país. Buenos Aires no es esencial a la capital federal. La capital federal es una ciudad símbolo moral que representa la totalidad del Estado. No es una ciudad reunida en torno a intereses económicos. El Banco Central, que fue creado por los ingleses, se tiene que subordinar totalmente a los fines del Estado Nacional. Esto debe ser con urgencia. Conclusión: urgente reforma constitucional con un Estado de 5 poderes. Segundo,
una reforma agraria a nivel de Estado nacional con proyección continental a la luz de los fines esenciales y existenciales del Estado. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. El Estado moderno se basa en el contrato social de Rousseau y se basa en los tres poderes de Montesquieu. Basta de mentira. El Papa Juan XXIII, en la Pacem Terri, dice que es inaceptable es inaceptable que el poder del Estado venga de la voluntad del hombre prescindiendo de Dios. Pero la Pacem Terri, en el número 52 y en el número 78, si mal no recuerdo. El contrato social nos recuerda, el Papa Juan Pablo II en la Fides Iratio, de que la verdad no es fruto del consenso, sino que es la adecuación de la inteligencia con la realidad objetiva y trascendente que entra en la persona humana por el proceso abstractivo. Hace falta someter a un juicio crítico profundo y responder al Papa Juan XXIII a esa revolución jurídica mundial que nos pide la Pacem Terri. Un nuevo orden que respete la voluntad de Dios a escala mundial. Esta revolución jurídica mundial lo vuelve a retomar el Papa Francisco en la Fratelli Tutti en el número 38. Hace falta un nuevo orden jurídico, político y mundial y económico a escala mundial. Para eso tenemos estos dos magistrales documentos, la Pacem Terri y la Gaudium Spes. Todo el título es un desafío, gozo y esperanza. Eso fue lo que esperaron los más de 2.500 obispos que se reunieron en Roma y nos regalaron este hermoso documento. Ojalá que los cristianos nos despertemos y asumamos nuestra responsabilidad, esa hermosa responsabilidad en esta hora histórica que es la mejor porque es la que nos toca actuar. El futuro nos criticará por nuestros aciertos o por nuestros errores según lo que hayamos hecho en el momento actual. Muchas gracias. Me faltó hablar del tema de los partidos políticos. Parte viene de parte de un todo, y el todo es el todo del Estado, que está fundamentalmente en su forma, en su alma, en el derecho natural. Cuando decimos, por ejemplo, en la Argentina nunca hubo partido político, por ejemplo, el radicalismo, Hipólito Yrigoyen siguió a Sáenz del Río, a Christian Krause y a Hegel. Los tres son panteístas y ateos. Es un movimiento filosófico con proyección política. Pero los radicales nosotros hemos criticado en un articulito en nuestra página Filosofía y Política y hemos hecho un análisis y hemos ofrecido a la consideración de nuestros amigos. Entonces, es parte del todo del Estado. ¿En qué consistirían los partidos políticos? Por ejemplo, que un grupo de ciudadanos se reúnan de un modo estable, jurídicamente organizado, con la pretensión de acentuar algunos aspectos de los fines esenciales y existenciales del Estado, sin abarcar la totalidad de los fines del Estado. Y entonces, eso sería un partido político, pero los contenidos tienen que ser los contenidos del Estado, los fines del Estado. No se puede oponer a los fines del Estado. Y entonces, en ese sentido, hay que repensar seriamente los partidos políticos. Queremos que nuestros amigos políticos no nos mientan más. Que nos digan que es un partido político. ¿Parte de qué es? ¿De dónde viene? Es fundamental esto, repensar esto. Estos valores que vimos a lo largo del desarrollo de nuestro esquema de trabajo es para líderes. Los líderes son personas personalizadoras. Personalizan al pueblo.
no es para caudillo, porque los caudillos oprimen, no dejan sobresalir por su fuerte carga de narcisismo, no se sienten felices cuando crecen los demás. Estos valores que hemos descrito a lo largo de nuestra exposición son para líderes. Necesitamos líderes. Muchachos, no se equivoquen, no se confundan. No es lo mismo ser un líder, persona personalizadora, que un caudillo que anda trepando, buscando acomodo, buscando maña, buscando sus propios intereses, el acomodo de sus amigos. Necesitamos líderes que se comprometan con estos valores, líderes felices que nos muestren que son libres y que sirven a valor y que se sienten realizados como personas. Necesitamos líderes felices, realizados, que contagien moralmente al pueblo. Basta de caudillismo. La historia argentina es una historia del caudillismo. En el tiempo de la organización nacional nos hemos matado entre nosotros. Necesitamos personas, necesitamos que las personas sean protagonistas y artífices de su propia realización. Por último, quiero decir que este concepto de Estado, con los 5 poderes, con raíces morales, un Estado de raíz ontológica, es irreconciliable con el concepto de república. El concepto de república, por ejemplo, en la República Socialista Marxista de España, donde el verdadero dictador de España fue el doctor Negrín y su jefe militar, el coronel Vicente Rojo, en la terrible dictadura del 36 al 39, donde fusilaron más de 6.500 curas y más de aproximadamente 300 religiosas, y mataron a la iglesia unos 300.000 laicos. Esa República Socialista Marxista, me dirán, sos falangista o sos franquista. Ni falangista ni franquista. Sigo a Pío XI, sigo a Pío XII y sigo al episcopado español, que se supo jugar con valentía. 13 de ellos fueron fusilados, 13 obispos. Entonces, el concepto de república sirve tanto para el marxismo como para el liberalismo. Este republicanismo marxista no lo queremos, es irreconciliable con las raíces morales del Estado. Tampoco queremos el liberalismo republicano que están pregonando los liberales en la Argentina. Algunas radios que son cloacas del liberalismo. En casi todos los... Este republicanismo liberal tiene como base el contrato social. Es cierto que a la salida de la Edad Media, Francisco de Vitoria identificó a la república con la iglesia. ¿Qué es una república? La iglesia. Es un concepto muy ambiguo, está en la cultura universal. Y en la mayoría de las constituciones modernas está el concepto de república, pero está profundamente enlazado con el contrato social. Tenemos que estudiar, repensar críticamente el concepto de república. El concepto de república sería irreconciliable con la filosofía del general Perón y la comunidad organizada, que es la filosofía tomista. Leerlo, analizarlo, no solamente agarrar la tapa del libro, sino que meterse adentro de un modo analítico y ver el mensaje que nos dejó. El general Perón seguía a Santo Tomás de Aquino en filosofía, pero hay muchos pensadores que se jactan de decir: soy abogado, racionalista, cartesiano, pero se llaman cristianos. Esa es una cultura esquizofrénica, una cosmovisión inmanentista. Es irreconciliable con una concepción teísta trascendente. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, repensar la cultura. Hay que volver a las raíces que nos dejó el general Perón en la comunidad organizada, que es la filosofía de Santo Tomás. En esta colección de historia
falta la colección de la Academia Nacional de la Historia, en 23 tomos editado por el Ateneo, y falta la historia de la Iglesia en 12 tomos, Cayetano Bruno. Y esto es una colección completa de la editorial Ultra, muy buena, escrita por historiadores provincianos. Y aquí falta la colección de la Universidad de Cambridge, Historia del Mundo en la Edad Moderna, en 25 tomos. Y esta colección del historiador alemán Guillermo Oncken, que está en 46 tomos, Historia Universal, muy, pero muy buena. De América Latina, retomamos nuestro tema de la ontología del Estado y vamos a empezar hablando del derecho natural. Quiero decir que el Papa Juan XXIII nos dejó una hermosa encíclica sobre el derecho natural, la Pacem in Terris, donde ha descodificado los derechos y deberes del hombre desde el punto de vista del derecho natural, que es base del derecho empírico positivo, donde Juan XXIII nos pide un nuevo orden mundial jurídico, que el Papa Francisco retoma la Fratelli Tutti número 138, nos pide que trabajemos por un nuevo orden mundial jurídico, político y económico. Recordemos que la historia de las Naciones Unidas
Es, como le llama el moralista francés René Coste, la historia del fracaso de la humanidad. Hace falta un nuevo orden mundial jurídico. Este orden o desorden que tenemos actualmente son fácilmente evadidas por las multinacionales que se burlan de los pobres y de los débiles. Y la importancia de esta revolución jurídica a la que nos invita Juan XXIII y el Papa Francisco. Bien, Dios es el que ha creado el derecho natural y ha puesto en el ser del hombre este derecho natural. El hombre es un ser escrito con el dedo divino de Dios. Dios le escribió su pensamiento trascendente en el ser del hombre y esa escritura se llama derecho natural. El derecho natural tiene causas intrínsecas y causas extrínsecas. Vamos a ver cuáles son las causas intrínsecas. Una de las causas intrínsecas del derecho natural es la causa material, que es el hombre como sujeto del derecho natural. Y la causa formal del derecho natural es lo debido, a cada uno lo suyo. Pero además, el derecho natural tiene una causa final intrínseca, que consiste en primer lugar en el perfeccionamiento del hombre. ¿Pero de qué hombre? Aquí entra toda una filosofía del progreso. Hoy día se habla del progreso y del progresismo. ¿Pero en qué consiste el progreso del hombre? Para hablar del progreso del hombre tenemos que hablar de una imagen del hombre. Y como nos enseña la Iglesia, en la Gaudium Spes 35, más vale ser que tener. He aquí la imagen del hombre de la filosofía tomista. El hombre es un ser personal, el hombre es un ser fraternal, el hombre es un ser religioso, el hombre es un ser legal, jurídico, el hombre es un ser social, el hombre es un ser político, el hombre es un ser económico, el hombre es un ser técnico, el hombre es un ser artístico, el hombre es un ser cultural, el hombre es un ser cósmico. En el cuerpo humano, nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes 14, en el cuerpo humano se encuentra lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo propiamente humano. Es una síntesis del cosmos, es un microcosmos. Estos son todos los ricos modos del ser, la imagen tomista del hombre. Y perfeccionar, trabajar para que se perfeccione el hombre según uno de los fines intrínseco del derecho natural significa trabajar para que el hombre crezca en todo su modo de ser. Esta es la verdadera filosofía del progreso y del progresismo, hacer progresar a la persona del hombre para que el hombre sea más hombre, la mujer más mujer. Lo otro es verso a verso. Además, perfeccionándose el hombre en todos sus ricos modos de ser, es feliz. Dios no creó al hombre para que sea desgraciado, sino para que sea feliz y contagie su felicidad a la comunidad. Y así, perfeccionándose en todos sus modos de ser y siendo felices, glorifiquen a Dios en su ser y en su hacer. El hombre en su ser revela la bondad de Dios, por creación le ha hecho partícipe de su bondad y en eso consiste la gloria de Dios. Dios se siente feliz al ver que sus hijos participan de su bondad. La causa final intrínseca, el que tiene todos estos modos de ser. Ahora vamos a pasar a ver las causas extrínsecas del derecho natural. Comenzamos por la causa final divina, el Dios trascendente creador. Pero a su vez, a esta causa divina se le subordina causas finales intermedias. Una de las causas finales intermedias es el cosmos creado por Dios. Dios creó el cosmos pensando en el hombre. Dios creó el mundo pensando en el hombre. Gaudium Spes 39.
Pero Dios creó este mundo y se lo entregó al hombre para que lo administre según sus planes y sus proyectos, escritas ya en la naturaleza del hombre y de las realidades creadas. Esta entrega se llama destino universal de los bienes. No es el Papa Francisco que empezó hablando del destino universal de los bienes. Es Dios el que empezó hablando del destino universal de los bienes en el libro del Génesis. Amigos liberales, o se van a pelear, o lo aceptan a Dios o se pelean con Él. Además de estas causas intermedias tenemos el bien común. ¿Qué es el bien común? La participación concreta histórica del destino universal de los bienes. Estas son las causas finales extrínsecas del derecho natural, que a su vez son las causas finales extrínsecas de la vida moral de la persona humana. La causa final una de las causas finales extrínsecas del derecho natural es la causa eficiente. ¿En qué consiste? Es la participación de la ley eterna de Dios o inteligencia ordenadora de Dios. Dios le dice en la ley natural al hombre lo que piensa de él, lo que quiere de él. Ese Dios bueno que, como dice Monseñor le dice, somos porque Dios nos piensa y existimos porque Dios nos ama. Volveremos sobre estos temas porque el derecho natural es la causa formal o el alma del Estado. Vamos a entrar ahora en la parte segunda de nuestra ontología del Estado. Dios es la causa final y eficiente del ser del hombre. El ser del hombre está constituido por el coprincipio material. Por el óvulo de nuestra madre somos todos femeninos a partir de la causa de la materia prima. Y por el espermatozoide de nuestro padre somos todos masculinos a nivel de coprincipio material, y queda definida la sexualidad humana por la causa formal creada por Dios, el alma. Cuando se une el coprincipio material, la materia prima, el óvulo y el espermatozoide, y el alma creada por Dios, causa formal del ser humano, entonces hay persona, desde entonces hay persona. Cuando la causa formal está unida ya a la causa material, entonces se manifiestan los cromosomas. Por ejemplo, si la causa formal es un alma femenina, se manifestarán los cromosomas femeninos. Si la causa formal es una causa formal de un ser masculino, se manifestarán los cromosomas de un ser masculino. El aborto es homicidio, homicidio. Este hombre creado por Dios, en su ser, en lo ontológico de su ser, Dios le ha puesto el poder y la soberanía del Estado. Está ontológicamente en el hombre. Este poder y soberanía del Estado que Dios escribió en el ser del hombre es indelegable al Estado. Solo puede delegarse al Estado, o el Estado puede reclamar del hombre en caso de una guerra de exterminio. El hombre tiene el deber de dar toda su existencia para defender a su patria. Este poder y esta soberanía del Estado que está ontológicamente en el hombre delega el ejercicio ético al Estado constitucional histórico de Pueblo Libertad. Insisto, delega el ejercicio ético, pero al mismo tiempo él ejercita este poder y esta soberanía del Estado de un modo corresponsable con el Estado. Entrega parte y ejercita la parte que le corresponde a él como persona. Así este Estado es un antropo, Estado moral, constitucional, histórico. Vamos a pasar a ver ahora los poderes del Estado.
Desde un análisis moral del Estado, el Estado no tiene tres poderes como nos mintieron los liberales, los filósofos liberales, sobre todo de la Edad Moderna, entre ellos Montesquieu o el contrato social de Rousseau. El Estado, de un análisis moral, tiene 5 poderes. El poder legislativo, por voto popular, 4 años, una sola reelección. El poder ejecutivo, por voto popular, 4 años, una sola reelección. El poder judicial, por voto popular, 4 años y una sola reelección. La oligarquía argentina se ha apoderado de este poder. Este poder es del pueblo, es un poder moral, lo deben devolver y el pueblo argentino debe ejercitar este poder en favor del bien común, de la dignidad del hombre y de la dignidad de nuestro propio pueblo. El cuarto poder es el poder de la opinión pública, por mandato constitucional y presupuesto para ejercerlo. El titular de este poder debe ser los cuerpos intermedios no gubernamentales, fiscalizados por el Congreso del Estado Nacional. Hoy está este poder moral del Estado en manos de la oligarquía, que hace lavado de cerebro, miente al pueblo argentino y utiliza ese poder para sus propios fines. El quinto poder es el poder económico. El hombre es el sujeto, el principio y el fin del mercado donde se realiza el proceso económico. El titular de este poder es el presidente del Estado Nacional, fiscalizado por el Congreso del Estado Nacional. La economía no es ciencia. La economía es parte de la estructura moral del Estado. Basta de las mentiras tanto de los socialistas marxistas como los capitalistas que nos mintieron que la economía es ciencia. Todos los planes y proyectos económicos a nivel estatal y regional deben fundarse en el hombre. Pero hombre es Martínez de Oz y es también hombre el cartonero que arrastra su carrito todos los días en la calle. El pan se debe repartir entre todos los hombres, ricos y pobres. Los grandes terratenientes dueños de las tierras en la Argentina urge una reforma constitucional a la luz de estos 5 poderes y urge una reforma agraria a la luz de los fines esenciales y existenciales del Estado, que coincide con los fines esenciales del derecho natural. Reiteramos, los fines del Estado Nacional coinciden con los fines del derecho natural, que es su causa formal y su alma. El jefe del Estado de la capital federal tiene que ser el ejecutivo del Estado Nacional. El que legisla para la capital del Estado Nacional tiene que ser el Congreso del Estado Nacional, no un Consejo Deliberante que humilla al Estado Nacional. ¿Hasta cuándo? El Banco Central, que fue creado por los ingleses, se tiene que subordinar totalmente a los fines del Estado Nacional. Esto con urgencia. Decíamos recién que la economía, que el poder económico es parte de la estructura moral del Estado y que la economía se debe ordenar, se debe proyectar a partir de todo el hombre y todo hombre con todos sus ricos modos de ser. Igualmente vamos a decir algo de la política. Cuando el Estado acciona interiormente para encarnar los fines esenciales y existenciales del Estado, que coinciden con los fines esenciales y existenciales del derecho natural, a esa acción se le llama política estatal interna. Y cuando el Estado acciona con relación a los otros Estados para que en un común esfuerzo puedan encarnar los fines de sus propios Estados, es una acción moral interestatal y a eso se le llama política internacional. Hay que repensar las raíces morales de la política interna y de la política externa.
y los partidos políticos, decíamos la vez pasada, es la participación de un modo estable y jurídicamente organizado de parte de los fines del Estado por un grupo de ciudadanos que quieren encarnar ciertos aspectos de los fines del Estado para servir al Estado. Pero no puede haber un partido político al servicio de otros intereses. Debe servir al Estado y desde el Estado debe servir al hombre en todo su modo de ser y a la comunidad toda. No existe partidos políticos en Argentina. El radicalismo es un movimiento panteísta, por ejemplo. Irigoyen siguió a Sáenz del Río, siguió a Christian Krause y siguió a Hegel, tres filósofos europeos panteístas. Es un movimiento panteísta, imanentista y ateo. Urge repensar esto. En la Argentina no existe partidos políticos. En el caso del peronismo es un ateo antropocosmovisión, no es un partido político. Por eso el general Perón llamó movimiento, el movimiento justicialista. Queridos amigos, espero que haya sido del agrado de ustedes este humilde aporte para repensar las raíces morales del Estado Nacional con proyección latinoamericana. Muchas gracias.